Vamos a actualizar la información de lo que sucede allí en Brasil. A nivel político, por supuesto que hay muchísimo que hablar y también cómo avanza el coronavirus. Gabriel Michi ya está con nosotros. Gaby, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, Bueno, Gaby. sin duda, una de las noticias impactantes es que este fin de semana en Brasil se superaron los 100.000 casos. 100.000 casos. Brasil es el noveno país del mundo con más casos positivos de coronavirus y hay más de 7.000 muertos al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de una tasa aproximada de alrededor de 33 fallecidos por millón de habitantes, ¿no? Es un número que choca, que golpea muchísimo. Y el dato para tener en cuenta... ¿Esto dónde fue lo que estamos viendo acá? Esto fue en Brasilia, exactamente, una nueva manifestación que en la seguidores de Bolsonaro fueron a manifestar su apoyo. En realidad sí mantuvo más distancia que en otras ocasiones, pero incentivando a este tipo de manifestaciones en contra del Parlamento, sobre todo, ¿no? Y a romper la cuarentena. Y de la Suprema Corte Federal, sí, rompiendo la cuarentena. El Supremo Tribunal Federal, recordemos que le habían frenado la designación del nuevo jefe de policía, Ramagem, que en realidad hay que decir que ahora ha propuesto un nuevo jefe de policía, que es la mano derecha de Ramagem, que se llama Rolando Alexandre de Souza. Es decir, que no está Ramagem, que lo bocharon la justicia por ser un hombre muy ligado a la familia de Bolsonaro, en particular a los hijos, pero Ramagem deja su lugar para que vaya, en definitiva, su mano derecha, ¿no? Una cosa increíble. Recordemos que, ¿por qué se le frenan por qué ocurre todo esto? Porque Bolsonaro, en definitiva, quería frenar las investigaciones que hay sobre sus hijos por parte de la Policía Federal. Para eso quiso correr al entonces jefe de la policía, que era un hombre de confianza del ex ministro de Justicia, Sergio Moro. Sergio Moro renuncia frente a esta situación y lo que hacen, le bloquea a la justicia la posibilidad de nombrar a esta persona que iba a frenar las investigaciones de los hijos del presidente. Ahí vemos la bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel en este Sí, acto en Brasilia. Porque, bueno, él plantea, Bolsonaro, una cercanía ideológica al gobierno de Donald Trump y al gobierno de Israel, ¿no? Recordemos que en su momento, cuando Estados Unidos planteó la posibilidad de mudar su embajada a Jerusalén, lo que en definitiva es un acto de provocación, si se quiere, para Palestina y demás, uno de los que primero se anotó en la lista para poder hacerlo es Jair Bolsonaro, y hacer lo mismo con la embajada de Brasil, ¿no? Pero bueno, la gente no respetando lo que está en las tribunas, Claro. ¿no? No, fíjate que la cercanía, cómo está uno pegado al lado del otro. Sí. Y hay que decir que en este acto, aparte, agredieron a periodistas del diario, a un fotógrafo del diario Estado de San Pablo, y ahora le preguntaron a Jair Bolsonaro por esta agresión. ¿Y qué dijo Jair Bolsonaro? Y bueno, debe haber sido algún infiltrado, ¿no? O sea, minimizando toda esta cuestión. Un Jair Bolsonaro que, recordemos, este fin de semana volvió a hablar sobre la necesidad de reabrir Brasil, que recordemos que el tema de las cuarentenas en Brasil terminan siendo una decisión de cada estado. Dijo, esto va a provocar hambre, va a provocar miseria en Brasil, es peor el remedio que la enfermedad. Y, bueno, empujando justamente esta reapertura de la economía en este país, que hoy es uno de los focos más preocupantes a nivel mundial. Acaba de señalar distintos institutos de investigación británicos que Brasil es potencialmente lo que puede llegar a ser un verdadero desastre, y que hoy tiene la tasa de contagios más altos de todo el mundo. Así que a estar atentos a lo que ocurre allí en Brasil, con un presidente que sigue haciendo de las suyas, pero que cada vez está quedando más aislado, porque la clase política, incluso aquellos que lo apoyaron en su momento, se están cada vez más distanciando de Jair Bolsonaro. Vamos a hablar ahora con un colega de Brasil, un amigo que aparte es un gran periodista, uno de los mejores periodistas de investigación de Brasil, que aparte ganador de múltiples premios internacionales como el Mons Cabot y demás, Mauri Koenig, que bueno, nos va a dar una apreciación sobre lo que está pasando allí en Brasil. Lo tenemos en video. Ya lo estamos viendo. Mauri, buen día. Agostina Scioli, Claudio Rigoli y Gabriel Michi aquí desde la Argentina. Hola, buen día. Gracias por la invitación.
y por hablar un poco de Brasil. Acompaño su programa y veo que todos los días están hablando de Brasil, que seguro está por un momento muy difícil. Aquí en Brasil, nosotros vivimos como 3 crisis al mismo tiempo. Tenemos una sequía muy importante en varias partes de Brasil, como jamás tuvimos. Tenemos ahora la pandemia de coronavirus y más grave incluso que todo, una crisis política que está encabezada por Jair Bolsonaro y que él está manejando muy mal las cosas y así que está agravando las otras 2 crisis, sobre todo la pandemia de coronavirus. Y los datos que Gabriel Bitti dijo ahora son impresionantes y de facto está ocurriendo hoy en Brasil. Brasil muy pronto va a superar en gravedad los casos de Estados Unidos. Además, aunque sea un país más pequeño en tamaño en población, pero va a superar por una imprudencia, una irresponsabilidad de un gobierno, de un presidente que no sabe manejar las cosas. Hablaste de 3 crisis, una de esas la política institucional así de Brasil. ¿Es el principio del fin del gobierno de Bolsonaro? ¿Puede ser esto el principio del fin? Bueno, Michi, usted me entrevistó hace como unos 3 años cuando había un proceso de impeachment a Michel Temer y yo le dije con alguna seguridad que Temer sería impeachado, ¿no? Pero no se pasó porque así como ocurre en todas las partes, la política es igual en todas partes, lo que cambia son las personas, pero los intereses son los mismos. Y pasó que Temer no sufrió el impeachment porque hizo un acuerdo con el Parlamento y lo mismo que seguro Bolsonaro va a intentar hacer. Entonces es un poco temerario decir que vamos a tener un impeachment, pero Bolsonaro ya hizo muchas cosas mucho más graves que todos los expresidentes que sufrieron impeachment, como Collor en 1992, como Dilma en 2016. Y entonces que no sé qué va a pasar, pero él está afrontando los 2 otros poderes de la República, el poder judiciario y el poder legislativo, y ahí que entonces nos podemos tener en Brasil un resultado muy grave. Va a depender mucho de lo que va a pasar ahora si el exministro Sérgio Moro va a conseguir comprobar todo lo que está acusando, porque si esto pasa, Bolsonaro puede ser imputado por crímenes como, por ejemplo, crimen graves de influencia de advocacia administrativa, que es como tentar advogar a sí mismo, a su favor, utilizando su cargo claro, que está ocupando, ¿no? Mauri, ¿cuál es el índice de disconformidad que hay con la gestión de Bolsonaro y cómo ha ido evolucionando en estos últimos meses? Entonces, es que Bolsonaro hoy tiene una ventaja en su favor, porque la gente no puede salir a las calles para hacer como hicieron en 92 en contra Fernando Collor de Mello, como hicieron en el 2016 en contra Dilma Rousseff, porque la gente no puede salir a las calles porque está de cuarentena. Pero entonces esta poca gente que sale a las calles son tan irresponsables cuanto Bolsonaro. Y para darle su apoyo, ¿no?, a Bolsonaro. Entonces, este fato de la gente estar en cuarentena pesa en favor de Bolsonaro en este momento. Pero entonces la crisis va a tener que ser solucionada en los ámbitos de los poderes, otros poderes, legislativo y judiciario. Pero algunas encuestas que están siendo realizadas por este tema de pandemia y de crisis política ya demuestran que Bolsonaro perdió mucho de su apoyo desde que empezó esta pandemia.
y sobre todo cuando salió a Moro de su gobierno, porque Moro era uno de los dos pilares del gobierno Bolsonaro. El otro es el ministro de la Economía, que aún permanece, pero hay rumores de que también no está satisfecho con lo que está pasando en el gobierno. Entonces, Bolsonaro seguro que hoy no tiene su base política como había en un principio, pero no podemos medir concretamente porque la gente no puede salir a las calles. La gente está batiendo en las panelas, en las ventanas, pero esto no es tan significativo como salir a las calles y pedir para que salga un gobierno así tan malo para el Brasil. Mauri, estamos viviendo hoy, perdón. Sí, no, lo que te quería preguntar, vos mencionabas justamente lo que significó políticamente para Jair Bolsonaro la salida de Sergio Moro y esta posibilidad de que en las próximas horas presente las pruebas sobre cómo intentó influir Jair Bolsonaro en la decisión de frenar las investigaciones por parte de la policía sobre sus hijos, ¿no? ¿Qué se sabe hasta ahora de qué pruebas tiene Sergio Moro contra Bolsonaro? Entonces, el sábado, el exministro Sergio Moro quedó como 7 horas en depoimento a la justicia en Curitiba, pero aún no tenemos las informaciones, la íntegra de lo que habló Sergio Moro, las pruebas que presentó en contra de Jair Bolsonaro. Pero seguro que Moro no es un tipo neófito, no es alguien que está empezando ahora en la justicia, en la vida pública. Seguro que si él dijo todo esto, alguna prueba él va a tener, pero estamos ahí como va a intentar a comprender cómo la justicia también va a interpretar y los grupos políticos van a interpretar lo que va a las pruebas de Sergio Moro. No tenemos todavía las informaciones más en detalles de lo que dijo Sergio Moro, pero seguro que es muy grave y que va a poner, incendiar mucho más la crisis política que ya está pasando el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro salió incluso ayer cuando salió a prestar apoyo a esta gente que estaba ahí en las calles en Brasilia. Él dijo en una live más tarde en la internet que dijo él textualmente: tenemos las Fuerzas Armadas al lado del pueblo, por la ley, por la orden, por la democracia, por la libertad. O sea, él está intentando demostrar a los otros dos poderes que él tiene el apoyo de los militares. O sea, nosotros estamos a medio paso de una dictadura otra vez. Si los militares compran a este discurso de Bolsonaro. Aún no es muy seguro que van a comprar este discurso, pero es algo muy grave que está pasando en Brasil y que no está poniendo las vistas como debería, porque tenemos esta otra crisis que está ocupando gran parte del noticiario también, que es la pandemia de coronavirus, ¿no? Y el pueblo de Brasil, digamos, siempre cuando va a haber un golpe de Estado o formarse una dictadura, se testea un poco lo que puede pasar o el sentimiento, lo que está sucediendo en la población. En Brasil, en este momento, la población ¿de qué lado está, digamos? ¿Más proclive a una dictadura o más proclive a la democracia? Bueno, la gente que está más afecta, más acepta mejor la dictadura, son la gente que está más cerca a la ideología de Bolsonaro, ¿no? Que es una parcela pequeña de la población. Uh-huh. La gran parte, como 2/3 de la población, seguramente no le gusta que Brasil tenga otra vez una dictadura, porque la gente que vivió la sabe lo peligro que es. Y la gente muy joven, muchos de estos estudiaron en las universidades, en los colegios, ¿no? Lo que fue la dictadura.
Creo que no es tan fácil como piensa Bolsonaro de implantar una dictadura en Brasil. Y hasta porque hoy tendríamos una presión internacional muy más fuerte de lo que tuvimos, por ejemplo, en 64, cuando se implantó con apoyo de Estados Unidos, ¿no? la dictadura en Brasil. Bueno, porque la información circula muy más fácilmente hoy, entonces creo que sea un poco más difícil, ¿no? Y en este punto es importante nuestro trabajo como periodista de hacer circular esta información. Lo que está intentando trabajar en contra el Bolsonaro cuando dijo que tal vez infiltrados tengan golpeado este fotógrafo de Estado de São Paulo, cuando, por ejemplo, Bolsonaro amenaza en lives en internet en contra de la Red Globo de Televisión, diciendo que en 2022 no va a renovar su concesión pública. O sea, es una amenaza muy clara a la libertad de prensa, a libre manifestación, que es una garantía constitucional, está en el artículo 5 de nuestra Constitución de 1988. O sea, Bolsonaro está trabajando en contra de todas las instituciones de Brasil, el poder judiciario, el poder legislativo, la prensa como una institución importante para sustentar una democracia. Es seguro decir que Brasil vive hoy como uno de los peores momentos desde el principio del siglo pasado, mismo pasando por la Primera, por la Segunda Guerra Mundial, por un régimen autoritario, una dictadura. Nosotros vivimos hoy un periodo tal vez más grave do que algunos de estos momentos que vivimos a lo largo de este último siglo. Mauri Koenig, muchísimas gracias por este contacto y toda la información que nos diste sobre Brasil y lo que está ocurriendo allí. Gracias por la invitación. Momento. Muchísimas gracias. Gaby. Bien, escuchábamos, ¿no? Un poco la situación preocupante que se está viviendo en Brasil, sobre todo el tema de la pandemia, pero también el tema institucional y político, ¿no? Un datito para tener en cuenta: el fin de semana, el domingo, falleció por coronavirus uno de los músicos más importantes de Brasil. No es muy conocido aquí, pero es Aldir Blanc, de 73 años, y falleció justamente por el tema del coronavirus. El minuto que tenemos. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, la gente saliendo a los parques en New York, entre otras cuestiones, y vamos a hablar también sobre la situación que se está viviendo en España. Bien, y en Rusia también, 10.000 y pico de casos en un día. Exactamente, Rusia se está poniendo muy complicado y aparte hay mucha duda sobre la información oficial que daba el gobierno de Vladimir Putin. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.